Hola, bendiciones para todos. Hoy es el día número 2 de nuestro desafío y quiero traerte el tema Hallando Gracia. Si no has leído los textos bíblicos sugeridos en la descripción de este video, te recomiendo que lo hagas antes de continuar para que así te sea más claro todo lo que vamos a estar hablando. La elección de las personas que tendrían a cargo la responsabilidad de criar a Jesús estaba sujeta al filtro de la gracia. Hallar gracia delante de Dios, en este caso, nos habla de tener el favor de Dios sobre nuestras vidas. Para explicarme mejor, quiero primero que entres en la historia como nunca antes lo has hecho. Para esto, ten presente lo siguiente: Dios cumple su palabra al pie de la letra y conforme a ella cumple las promesas sobre nuestras vidas. Por eso tan importante que nuestra oración esté siempre de la mano con la palabra de Dios, estudiarla, profundizarla, para que así nuestras oraciones no sean emocionales, almáticas. Jesús nace de una virgen, no de procreación biológica natural como todos los humanos. Esto significa que Jesús nacería de un milagro, único milagro de este tipo. Lo más interesante de todo esto es que quien narra la historia es Lucas. Él era un médico de la época que sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y él es bastante específico en cuanto a aclarar que fue un milagro. No era de los 12 de Jesús y tampoco fue judío, pero hizo un muy buen estudio de todo lo que aconteció para poder contarnos la historia desde su mirada como experto en el área de la salud. La palabra dice que el ángel llega motivando a María antes de expresarle el mensaje de Dios. Le dice: alégrate, muy favorecida, el Señor es contigo. Este tipo de expresiones que muestran el favor de Dios sobre una persona no es la única que nos cuenta la Biblia. La gracia, como ya lo dije, es ese favor de Dios sobre nosotros. Trata de que sus ojos están sobre nuestras vidas para así acompañarnos en nuestro caminar con Él. Mira, por ejemplo, el caso de Samuel. Cuando lees la parte de la historia en todo el capítulo 2, por ejemplo, logras ver cómo Samuel, que era un niño y mucho más adelante un joven, un adulto, siempre marcó la diferencia entre la gente que le rodeaba. No importa si estaba en medio de generación perversa. Dice la palabra que él crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres, es decir, era favorecido por Dios y por las personas. Él le agradaba a Dios. Su comportamiento era grato delante de Dios y delante de las personas. No solo vivía de la moda o por agradar a otros o porque todos hacían algo. Estos son casos muy bellos, como por ejemplo lo que muchos de nosotros conocemos o hemos visto o hemos vivido en aquellas personas que a todo mundo le caen bien. Bueno, algo así era lo que pasaba con Samuel, con la añadidura que éste también le agradaba a Dios, no solo a las personas. También está el caso de Noé, el cual Dios incluso lo llamó perfecto entre su generación. Y ojo, no porque nunca se equivocara o no cometiera errores, todo lo contrario, porque hizo sus cosas, sino porque su corazón siempre estaba con Dios. Esto fue lo que hizo Noé cuando Dios le manda construir el arca. Él comienza a obedecer, fue grato delante de Dios y eso hizo que trajera salvación a su familia e incluso a la especie animal. Mira que estas cosas son de pensar. Muchos de nosotros queremos que nuestras familias sean salvas y reciban restauración, pero no damos ejemplo en obediencia a Dios. ¿Cómo esperamos que haya transformación en nuestra casa? Noé partió de dar ejemplo. Se desafió a construir un arca para guardar su casa, creyendo y confiando en Dios, aun cuando parecía una locura. Podríamos seguir con la lista. Fueron muchos los personajes bíblicos que hallaron gracia delante de Dios.
el rey David, Abraham, la reina Esther, etc. La gracia no es algo que nos llega como un golpe de suerte. No. La gracia es algo que permanece. Como dice una vieja canción, no es cuestión de suerte. La gracia son los ojos de Dios sobre mi vida. Es su propósito específico sobre mí. No hay nada natural, no hay ninguna buena obra, no hay nada que yo haga, no hay ritual religioso que me sirva para alcanzar la gracia. Se establece porque a Dios le place cuando sus hijos se mueven en obediencia y con un corazón dispuesto. En esto radica la gracia, más en dejar el orgullo a un lado, en ser humildes en nuestro corazón, ser sencillos, obedientes a su palabra, ser enseñables, es decir, estar dispuestos a aprender y a creer en Dios cada día. Dios bendice la palabra. Todo lo que dice la palabra es para cumplirse. Hay un pasaje que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Así es el favor de Dios. Todo lo puedes hacer, pero todo no te conviene. Tú puedes hacer lo que quieras, pero ¿realmente agradas a Dios? Cuando haces su voluntad, ahí es cuando sus ojos se fijan en ti. Llamas la atención con tu obediencia a la palabra, es decir, cuando eres diferente a tu generación. Con María fue igual que con todos estos siervos, con Samuel, con Noé y con los demás. Ella halló gracia delante de Dios no por ser perfecta, porque ningún ser humano lo es, sino porque su corazón estaba enfocado en agradar a Dios y en vivir para Él, no importando el riesgo y la locura que le tuviera que enfrentar en cuanto a lo que Dios le pedía. La Biblia no narra su testimonio de vida ni el de José, porque esto no es relevante, sino seguramente ahí lo tendríamos. Pero sí aclara que hallaron gracia delante de Dios. Y conociendo el contexto bíblico fue porque marcaron la diferencia en su generación. Una vez alguien me decía: Caro, tú debes ser de los favoritos de Dios. Yo muchas veces lo he contado. Y le dije: no, Dios no tiene favorito. Y el tiempo, incluso después, me dio la razón. Aprendí a través de un libro que leí, un hermoso libro, justamente eso, que Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Dios no es que tenga los favoritos. La pregunta es: ¿tú eres de los íntimos de Dios? Ahí te darás cuenta, es decir, si pasas tiempo en comunión íntima con Dios o solo buscas cada domingo, cada servicio, cada descansando en Dios, cada alborada, cada pozo, o cuando tienes tiempo. Para ser un íntimo de Dios, Él debe ser tu prioridad, no una opción más por si te queda espacio y tiempo. Él debe ser lo primero, realmente lo más importante, y así fue para María. Si no, no habría arriesgado su vida. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, así como lo había con María. Esto es con el fin de que todos los diseños juntos cumplan con un solo propósito macro, que se levante el plan divino con la humanidad de parte de Dios. Mira estos últimos detalles que quiero compartirte. Primero, el ángel le dice: alégrate, o como en otras traducciones dice, salva, que significan exactamente lo mismo. Cada llamado que Dios hace en nuestras vidas debe ser un motivo para alegrarnos, para gozarnos. Huir del llamado de Dios o dejarlo para después es perdernos el gozo del verdadero propósito para el cual fuimos creados. Segundo, dice muy favorecida. La expresión muy favorecida nos habla de hallar gracia delante de Dios. Y ya vimos que no fue la única persona favorecida, es decir, no fue la única que halló gracia delante de Dios. O sea que tenemos la oportunidad. Hubo muchas personas que también hallaron gracia, pero en este caso particular quiero que te enfoques en algo puntual. Muchas personas pasan su vida buscando agradar a otros y tener el favor de las demás personas. Las redes sociales se han encargado de alimentar esa necesidad de aprobación. Pero esto es solo ser favorecido sin ser satisfecho. Cuando tú eres favorito o favorecido por Dios, hay plenitud. Esto solo se logra en Dios. Él es quien te aprueba y trae plenitud a tu vida. Ser favorecido por Dios es recibir su gracia, es recibir su like, su me encanta.
Es un me encanta de Dios sobre mi vida. Es un me gusta sobre lo que hago. Eso es tener el favor de Dios y la aprobación de Dios. Una verdadera satisfacción que no se acaba. Y a la vez nos da el propósito de Dios para nuestras vidas, esa razón por la cual nacimos, que va más allá de solo nacer, crecer y cumplir algunos sueños. Tercero, el Señor es contigo. Cuando los ojos de Dios están sobre ti y tú tienes su respaldo y no hay nada más, eso es grandioso, el Todopoderoso a tu favor. El ángel le dice, el Señor es contigo, es decir, Dios te acompaña. Lo digo por experiencia personal. Mi esposo y yo estábamos convencidos de que Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros. No lo digo por vanagloria, Dios lo sabe. Lo digo como testimonio porque siempre nos está respaldando en cuanta cosa nos metemos por causa de su palabra. Aún locuras para alcanzar el diseño y su gran sueño. Dios nos respalda aun cuando muchas de esas locuras provienen más de nuestra emoción, pero aún así nos acompaña, nos respalda, porque sabemos que es para glorificarlo a Él. Muchas de estas cosas han sido locura para nuestra familia, para amigos, quizá para algunos ha sido bobada, para otros ni siquiera entienden por qué lo hacemos, otros hasta nos juzgan y nos critican, y hasta buscan caídas. Otros hasta tratan de hacernos ver como que es algo pasajero y nos menosprecian el trabajo de Dios poniéndolo en poco. Pero al final solo nos interesa la aprobación de Dios, nada más. No ha sido fácil en nuestras vidas nada de lo que hacemos, pero sí hemos visto el respaldo de Dios porque estamos convencidos de que sus ojos están sobre nosotros. Porque una vez nos dijo, muy favorecidos. Lo último, en algunas versiones aparece una última frase. Bendita entre las mujeres. Esto no aparece en todas las versiones bíblicas precisamente porque es un texto añadido a lo que se le llama doxología, que significa una alabanza a Dios. Esto lo había explicado un poco en otro desafío que tuvimos. Se usa como una especie de textos para cierre que se añaden al momento de la traducción con el fin de darle como algo de realce al tema particular y para hacer un cierre más protocolario alabando a Dios o reconociendo el privilegio que tiene alguien en algo puntual. No tiene nada de malo, son fácil de identificar y no distorsionan el tema. Hay que saber de estudio de la palabra para profundizar, por eso tan importante estudiarla. Pero lo que quiero rescatar es que todos podemos ser instrumentos de Dios. Sin embargo, con esta última frase vale la pena meditar en algo. A mí, por ejemplo, me llama la atención algo que, independiente de haber sido añadida o no, sí se puede descartar muchas otras cosas, pero tú sí puedes resaltar algo bonito. Y es el privilegio de llevar el sueño de Dios en nuestros vientres. En este caso, María llevaba a Jesús. Fue bienaventurada. Pero nosotros también podemos engendrar el sueño de Dios en nuestras vidas. Todos podemos ser instrumentos de Dios. María fue un instrumento de Dios para el reino. Nosotros podemos ser instrumento de Dios para el reino. Nunca lo olvides. Dios sea siempre en ti, que su gracia te alcance.